¿Qué está pasando en Rusia, peregrinos, en la región de Kursk, que recientemente fue invadida? ¿Es cierto esto de que 1000 kilómetros cuadrados de Rusia ya los están controlando las tropas ucranianas? Esto no lo digo yo, peregrinos, lo dijo el propio Alexander Sirsky, el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas. Apenas hace un día, de hecho, el día de ayer, el fin de semana, yo estaba viendo las noticias que estaba preparando para el día de hoy y vi la noticia de que los ucranianos controlaban 400 kilómetros cuadrados, es decir, que en menos de 24 horas, de 400 kilómetros cuadrados, ahora ya controlan 1000 kilómetros cuadrados, peregrinos. Esto nos habla del fuerte avance y rápido también que están llevando a cabo los ucranianos en la región de Kursk, pero también en la región de Belgorod. Todo esto, peregrinos, se está dando en medio de que ahora sí el Kremlin reconoció que están sufriendo una invasión y que no la pueden frenar. Recientemente a mi celular me llegó la noticia de que Vladimir Putin le ha ordenado a Valery Gerasimov, al líder de las Fuerzas Armadas rusas, que detenga por completo y que expulse a las tropas ucranianas. Aquí la pregunta es, ¿podrá hacerlo Rusia? ¿Por qué hago tanto énfasis en el hecho de que 1000 kilómetros cuadrados ya están controlados por los ucranianos? Nada más y nada menos, peregrinos, porque con esto podríamos decir que el avance que ha hecho Rusia en el este y en el sur de Ucrania durante toda esta ofensiva de casi 3 meses, los ucranianos lo hicieron en Rusia, la misma distancia, en apenas unos días, ni una semana. ¿Qué está pasando en estos momentos, peregrinos? Se los voy a platicar a fondo. Todos los detalles que sabemos hasta estos momentos, se los voy a platicar, porque el propio Putin, ¿recuerdan lo que yo les dije en los videos pasados sobre esta noticia? Con respecto a que yo creía que esto lo estaban haciendo los ucranianos para tener una posición de fuerza en las negociaciones futuras con los rusos. Pues, ¿qué creen, peregrinos? Y no les estoy presumiendo que tuve razón, pero el propio Putin hoy acaba de reconocerlo. Dijo Putin, afirmó que la invasión más grande en territorio ruso desde el inicio del conflicto en el 2022 tiene como objetivo mejorar la posición negociadora de Ucrania antes de posibles conversaciones de paz y frenar el avance de las fuerzas rusas. Eso lo dijo Putin, peregrinos, no yo. Con esto entonces les digo, tuve razón cuando se los dije hace algunos días, que todo esto era fundamentalmente para dos cosas: para que Ucrania les demostrara a sus aliados, a los aliados occidentales, que todavía puede llevar a cabo contraofensivas, pero también para que, en el dado caso de que Estados Unidos y los europeos exijan a Ucrania sentarse a negociar con Rusia, Ucrania tenga una carta negociadora. Por ejemplo, ahora imagínense que se sientan mañana a negociar Putin y Zelensky. Zelensky le va a decir, no te voy a dar todo el este y el sur que tienes controlado. Casi el 17% del territorio de Ucrania está controlado ilegalmente por Rusia. Imagínense que Rusia dice, para detener el conflicto exijo que me des este territorio que tengo controlado, las 4 regiones, Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Ahora Zelensky dice, puede decir, no, porque entonces tú dame esta región de Kursk, que tengo controlada 1000 kilómetros cuadrados. Ahí está tu territorio, pero entonces yo me quedo con este. Con esta jugada del ejército ucraniano, peregrinos, créanmelo, Ucrania tiene una posición muy favorable a la hora de negociar. ¿Qué más se sabe al respecto de este tema? Bueno, las fuerzas ucranianas, les voy a dar un resumen y de todo lo que está aconteciendo hasta hoy, para aquellos que no han visto los videos pasados. A ver, las fuerzas ucranianas irrumpieron en la región rusa de Kursk el martes pasado, por la madrugada, mostrando la debilidad de las defensas fronterizas rusas en esta área, en Kursk y en Belgorod, que se encuentran
al noreste de Ucrania. Putin sugirió que Ucrania, con la ayuda de Occidente, buscaba mejorar su posición antes de próximas negociaciones, mientras cuestionaba qué tipo de conversaciones podrían tener lugar con un enemigo que ataca, así lo dijo Putin, indiscriminadamente. O sea, lo que les estaba diciendo la vez pasada, peregrinos, ahora sí Putin ve las invasiones malas. Cuando en febrero del 2022, el 24 de febrero para ser más específico, para Putin una invasión era necesaria, no era mala, pero ahora sí, como Rusia la está sufriendo, ahora sí Putin va y se queja con la ONU de violentar el derecho internacional, exige que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas catalogue a Ucrania como un estado de terror. Ahora sí, cuando llevamos más de 2 años y medio intentando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exija a Rusia que se detenga, que no lo ha hecho porque como Rusia es miembro del Consejo de Seguridad, bloquea estas iniciativas que le exigirían a Putin detenerse en Ucrania. De hecho, lo más irónico que ha pasado es que Vladimir Putin dijo que Zelensky estaba invadiendo Rusia de forma ilegal. Y le dijo a la comunidad internacional que catalogara esto como ilegal. ¿Con qué cara Putin pide eso, peregrinos? Es increíble, increíble. Putin mencionó también que el principal objetivo del Ministerio de la Defensa de Rusia era expulsar a las fuerzas enemigas del territorio ruso y aseguró que Ucrania va a recibir una respuesta. Funcionarios rusos afirman que Ucrania intenta demostrar a sus aliados occidentales lo que les decía anteriormente, que todavía puede llevar a cabo operaciones militares significativas en un momento en el que se cree que ambas partes están considerando un alto al fuego, peregrinos. Una fuente rusa que habló para la agencia de noticias Reuters comentó también que la invasión a Kursk podría fortalecer a los sectores más duros en Rusia, quienes están pidiéndole a Putin y que están en conversaciones para pedirle a Putin que no lleve a cabo un alto al fuego y que más bien Rusia avance más adentro del territorio ucraniano. Mucho ojo con esto, peregrinos, esto que les acabo de mencionar. Porque si ustedes piensan que Putin es el más duro en la cúpula militar y diplomática del Kremlin, se equivocan, peregrinos. Hay otros personajes diplomáticos y militares en Rusia que le exigen a Putin continuar la invasión más hacia adentro de Ucrania para tomar toda Ucrania y por supuesto la capital Kiev. Planes que Putin a finales del 2022 cambió por completo. Al principio ese era el plan: tomar toda Ucrania y imponer un nuevo gobierno. Pero se toparon con la resistencia ucraniana y al ver que no estaban teniendo éxito tomando Ucrania, tomando la capital Kiev, dijeron los rusos, cuando todavía era ministro de la defensa Sergei Shoigu, que ahora los planes eran concentrarse en las 4 regiones en el este y en el sur de Ucrania: Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Todo esto, peregrinos, además, mientras ambos bandos consideran la posibilidad de un alto al fuego, aunque en público, o sea, esto es lo que se dice en secreto, pero en público ambos dicen que están lejos de llegar a un acuerdo. Y ambos están atentos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya que una posible victoria de Donald Trump podría cambiar la dinámica del conflicto, que, como yo se los he dicho, yo no creo que eso ocurra, peregrinos. Todo va a seguir exactamente igual. Ucrania ha declarado estar dispuesta a negociar, pero solo si se respeta plenamente su soberanía e integridad territorial, mientras que Occidente insiste en que no pueden permitir que Putin gane, porque eso causaría una desestabilidad tremenda en el mundo tal y como lo conocemos. ¿Qué exactamente podemos comentar al respecto de esto que les acabo de decir anteriormente? Bueno, recordemos, peregrinos, que la exigencia principal de Vladimir Putin es que Ucrania firme un acuerdo de que nunca se va a adherir al bloque de la OTAN, que le dé los 4 territorios a Rusia: Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, y que Ucrania abandone sus objetivos militares, es decir, que no tenga ejército, que sea un país
según Putin, neutral con todas sus letras. Y por supuesto que Putin y que la comunidad internacional reconozca estas 4 regiones como rusas y también la península de Crimea. ¿Ustedes creen que Zelensky y los ucranianos van a aceptar eso? Por supuesto que no, peregrinos. Y el plan de Zelensky dice que no va a haber negociaciones sin la posibilidad de que Rusia respete la integridad territorial de Ucrania. Es decir, que Zelensky ha abierto la posibilidad a que Ucrania se comprometa a no entrar a la OTAN, porque de eso no ha dicho que no. Pero lo que sí es que Ucrania no quiere ceder ningún palmo de territorio a los rusos, peregrinos. Y ahí nos encontramos estancados. Putin describió este conflicto como parte de una lucha histórica con Occidente, que según él, ignoró todas las preocupaciones de seguridad de Rusia después de la caída de la Unión Soviética en 1991. La invasión a la región de Kursk ha sido embarazosa para Vladimir Putin, peregrinos, y para los altos mandos militares que quedaron evidenciados. Las fuerzas ucranianas en estos momentos intentan rodear la región de Sutsa, donde el gas natural fluye desde Rusia a través de Ucrania y con destino a Europa. Desde la invasión a Kursk, el 6 de agosto, el rublo ruso, escuchen bien esto, peregrinos, ha perdido un valor del 6% frente al dólar de los Estados Unidos. Para aquellos que dicen que el dólar ya no es el dólar, que ya no hay hegemonía del dólar, que ojo con el rublo ruso, que ojo con el yuan chino. El dólar está más fuerte que nunca, peregrinos, y sigue siendo la principal fortaleza de Estados Unidos, eso está claro. Por su parte, como les dije al principio de este video, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, informó que Ucrania controla aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados de la región rusa de Kursk. Esto tras una ofensiva que es la mayor incursión transfronteriza en los casi 2 años y medio de conflicto. A pesar de esta invasión, a pesar de que la incursión de Rusia a Ucrania comenzó hace más de 2 años y medio, Ucrania tuvo la fortaleza militar hace 7 días de entrar a Kursk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicó un video en el que Syrskyi da un informe sobre los combates en la región de Kursk. Zelensky afirmó que se ha ordenado la operación de un plan humanitario para la zona controlada por Ucrania en Kursk, para ayudar a las personas en esta región. Por su parte, el gobernador en funciones de la región de Kursk, Alexei Smirnov, confirmó que Ucrania controla 28 asentamientos en una zona de incursión que tiene aproximadamente 12 kilómetros de profundidad y 40 kilómetros de ancho. Zelensky ordenó al Ministerio de la Defensa y a los diplomáticos ucranianos presenten una lista de acciones necesarias para asegurar el permiso de los aliados occidentales para utilizar poderío militar de largo alcance en esta región. Y mucho ojo con este tema, peregrinos, porque aquí puede haber una trampa a favor de Ucrania, claro. ¿Recuerdan que Estados Unidos y el Reino Unido han permitido a Ucrania que utilice los misiles de largo alcance que el Reino Unido y Estados Unidos le han dado para alcanzar objetivos militares dentro de Rusia? La cláusula o la restricción era, ok, utilízalos, pero solo en contra de aquellos objetivos militares desde los cuales Rusia lanza ataques en contra de Ucrania. Bueno, como ahora Ucrania avanzó, pues puede alcanzar objetivos más al interior de Rusia y objetivos militares desde donde Rusia está alcanzando a esas tropas ucranianas que están en la región de Kursk. Ojo con esto, peregrinos, porque podía desencadenarse algo grande y grave. ¿Por qué? Porque recordemos que Rusia ha dicho, a través de Vladimir Putin, que podrían presionar el botón nuclear en el dado caso de que la integridad territorial de Rusia se vea amenazada, que es lo que está pasando en estos momentos. Mucho ojo con lo que podría suceder, peregrinos. Si me lo preguntan a mí, yo creo que no. No va Putin a presionar el botón nuclear, pero ojo, podría pasar. Es una posibilidad fuerte que se está barajeando, manejando en estos momentos, peregrinos. El ministro de la Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, instó a Francia
para que haga lo mismo que hicieron ya Estados Unidos y el Reino Unido, levantar las restricciones a Ucrania para que pueda alcanzar con los misiles de largo alcance franceses objetivos militares rusos. Zelensky confirmó que Ucrania lanzó una incursión, ya ahora sí lo confirmó, en Kursk, específicamente en Kursk y en Belgorod, con el objetivo de restaurar la justicia y presionar a las fuerzas de Moscú. Las autoridades rusas, escuchen bien esta cifra, peregrinos. Las autoridades rusas han evacuado a 76,000 personas de la región de Kursk, peregrinos. 76,000 personas rusas. Se ha cuestionado por qué Ucrania pudo entrar tan fácilmente en la región de Kursk, con algunos combates que sí ocurrieron en una línea de 20 kilómetros aproximadamente, pero que al final de cuentas Ucrania entró fácilmente. Lo que yo les dije al principio, peregrinos, es que esto no se trataba de una incursión rápida y regresar a Ucrania. Esto se trataba de algo grande, porque los cerca de 1,000 militares ucranianos que entraron a Kursk, entraron con poderío militar de última generación occidental, con sistemas de defensa, con misiles HIMARS, con vehículos blindados, con tanques Bradley de los Estados Unidos. O sea, entraron a algo grande. Lo sorprendente, claro, es ¿por qué Rusia no se dio cuenta? Yo no quisiera estar en los zapatos en estos momentos de Valery Gerasimov. Imagínense cómo está Putin en contra de Valery Gerasimov, el encargado del ejército ruso, el encargado de la invasión a Ucrania. Ustedes imagínense el dolor de cabeza que tiene Putin. Y ahora sí se le complicaron mucho las cosas, porque efectivamente la negociación que tenía mucha ventaja Putin ya no la tiene. Ucrania ahora sí puede negociar desde una posición total y completamente fortalecida. Pero ustedes, ¿qué piensan de todo esto, peregrinos? Al final, ¿qué creen que va a acontecer? ¿De qué tamaño creen que va a ser la respuesta por parte de Vladimir Putin? Me gustaría mucho conocer su opinión al respecto, peregrinos. ¿Creen que Ucrania con esto logrará que un alto al fuego sea beneficioso también para los ucranianos? ¿En qué creen que terminará esta invasión a Kursk? ¿Controlará Ucrania toda esta región? ¡Qué ironía, peregrinos! Putin, cuando entró a Ucrania, planeaba terminar todo en 4 días. Hoy, más de 2 años y medio después, vemos que Ucrania controla 1,000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Increíble, peregrinos. Estamos ante un momento histórico, un momento que, créanme, cambiaría el rumbo del futuro de la humanidad. Ya lo veremos. Pero, ¿ustedes qué piensan, peregrinos? Los veo en los comentarios. Muchas gracias por ver y escucharme.